La clase pasada estábamos mirando cómo financiar el presupuesto de un municipio, ¿cierto? Hoy vamos a comenzar a hacer la ejecución presupuestal de nuestro taller que ustedes ya tienen en su poder, que es esta es la ejecución presupuestal. O sea, vamos a registrar en la contabilidad presupuestal los recaudos y vamos a registrar la ejecución de los gastos. Para registrar la ejecución de los ingresos, entonces ustedes tienen allá una plantillita que se les envió, ¿sí? Y esta plantillita no es otra cosa que este formato en Excel, ¿cierto? El cual tienen que, por cada rubro presupuestal del ingreso, deben abrir una hoja presupuestal de estas y marcarlas, ¿cierto? Entonces, que eso es como darle apertura al presupuesto inicial, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a registrar? Entonces, vigencia fiscal, vamos a registrar 2020. El código de presupuesto, entonces, corresponde al código que nosotros le hemos dado acá en el presupuesto de ingresos. Entonces, por decir algo, estos son los rubros, cada uno de estos son los rubros de presupuesto. Entonces, por cada uno de estos rubros vamos a elaborar una plantilla o una hoja de Excel, ¿cierto? Eso me lo van a hacer de manera manual. Entonces, por decir algo, una para predial, una para industria y comercio, una para avisos y tableros, una por cada uno. Y le vamos a dar apertura. Entonces, por ejemplo, esta es la del impuesto predial. Entonces, vigencia fiscal 2020, el código que es el código del plan presupuestal, que es este código 110101, y el nombre del rubro presupuestal o de la partida presupuestal que va acá, denominación predial unificada. Ahora, después de que ya marcamos nuestra hoja de presupuesto, entonces nos disponemos a darle apertura a cada una de las hojas con el presupuesto inicial. Entonces, la fecha de apertura lógicamente va a ser 1 de enero del 2020. El concepto, pues, dependiendo de la transacción, aquí lo que vamos a hacer es para darle apertura al presupuesto inicial, pues lógicamente el presupuesto de la vigencia 2020 fue aprobado por el Consejo Municipal a través de un acuerdo municipal del año 2019 que se debió aprobar en el mes de noviembre del 2019. Entonces vamos a decir que el presupuesto inicial para la vigencia 2020 corresponde al acuerdo municipal 068 de 2019. Y el presupuesto inicial, pues lógicamente el valor que ponemos acá, pues es el valor que nosotros tenemos acá en el presupuesto que ustedes ya todos tienen en sus manos. Entonces, el impuesto predial, el presupuesto, 40 millones de pesos. Entonces, nos vamos para acá y colocamos los 40 millones de pesos. ¿Sí? Aquí tenemos, si vamos a hacer alguna modificación en el transcurso de la vigencia, pero aquí metemos las adiciones, aquí metemos las reducciones. La apropiación definitiva sale de coger el presupuesto inicial y sumarle las adiciones y restarle las reducciones. Y esta parte, esto que estamos aquí teniendo, es lo que corresponde a programación presupuestal. Y de aquí para adelante es ejecución presupuestal, ¿sí? La contabilidad presupuestal la llevamos por el sistema de partida simple, o sea, un solo registro. Y nosotros mirábamos que dependiendo del tipo de entidad, si la entidad es una entidad de gobierno, o sea, un municipio, un departamento o la nación, la ejecución presupuestal de los ingresos la hacíamos por el sistema de caja. O sea que únicamente cuando nosotros recaudamos, entonces hacemos un registro presupuestal. Por eso aquí tenemos el registro solamente de recaudos.
Y lógicamente el saldo es lo que tenemos pendiente por recaudar. ¿Cómo sacamos el por ejecutar o el saldo por recaudar? Pues sencillamente la apropiación definitiva le restamos los recaudos, ¿cierto? Y de esa manera se va a manejar la contabilidad presupuestal de los ingresos. Entonces, por cada una de estas, vamos a abrir una hoja de esta, una hoja auxiliar de presupuesto por cada uno de los rubros. O sea que ustedes tendrán que abrir uno para predial, uno para industria y comercio. Entonces, miremos a industria y comercio, son 14 millones. Entonces, lógicamente, ustedes lo van a dar la información que corresponde, así como lo hicimos en la anterior, ¿sí? Y lo aperturan con el presupuesto. O sea que van a tener hojas auxiliares, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multa 7. Aquí, salud 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, van a tener 15 hojas auxiliares de presupuesto de ingresos y si necesitamos más, pues se dan apertura a las que de ahí en adelante surjan. De la misma manera, lo van a hacer con el presupuesto de gastos. O sea, el presupuesto de gastos también vamos a tener una hoja presupuestal, hoja auxiliar por cada uno de los rubros. Entonces, van a hacer, por ejemplo, cuál es la estructura de la ejecución de los gastos. Entonces, aquí también tenemos lo mismo, la fecha, el concepto, el presupuesto inicial, las modificaciones y el presupuesto definitivo. Y acuérdense que esto es programación. Y recordemos nosotros cómo se hace la ejecución de los gastos. Entonces, nosotros decíamos que se hace en 4 fases. CDP, registro presupuestal del compromiso, obligación y pago. Entonces, aquí no tenemos CDP. ¿Sí? ¿Por qué no hemos colocado aquí una columna de CDP? Porque el CDP simplemente, y como nosotros lo mirábamos, es simplemente un documento que pide el jefe de presupuesto y que simplemente nos sirve como garantía de la existencia de partida presupuestal disponible. Pero en ningún momento nos está afectando la contabilidad presupuestal. En cambio, de registro presupuestal de compromiso en adelante, sí nos afecta la contabilidad presupuestal. Por eso simplemente el CDP es informativo, pero en todos los procesos, pues lógicamente tenemos que hacer CDP, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a abrir una hoja auxiliar por cada una de los presupuestos de gasto. Entonces, y lo vamos a marcar de la misma manera. 2020, ¿cierto? Aquí se llama sueldo personal de nómina. La fecha de apertura del presupuesto inicial es el 1 de enero del 2020. El acuerdo 068 del 2019 y le damos a la apertura con base en el presupuesto inicial, que son 116 millones. ¿Sí? ¿Cómo está conformado esta hoja auxiliar? Entonces está conformado por los registros presupuestales de compromiso, ¿sí? Las obligaciones y los pagos. Y aquí de saldos tenemos 2 saldos. Saldos por ejecutar y aquí es cuenta por pagar, ¿cierto? Saldo por ejecutar y cuenta por pagar. ¿De dónde sale el por ejecutar? El por ejecutar sale de coger la apropiación definitiva y restarle los registros presupuestales del compromiso. O sea, 116 millones menos 0. O sea, que tenemos por ejecutar los 116 millones. Esto es lo que tenemos disponible para ejecutar, o sea, disponible para gastar, ¿cierto? Lo disponible para gastar. Y las cuentas por pagar salen de coger las obligaciones y restarle los pagos, ¿sí? Entonces, y estas son cuentas por pagar presupuestales. Entonces, no tenemos obligaciones 0 menos 0, entonces cuentas por pagar 0. Por cada una
de los rubros del presupuesto, ustedes van a abrir una hoja auxiliar, ¿sí? Una hoja auxiliar y le dan apertura al presupuesto inicial con, lógicamente, la partida inicial. O sea que vamos a tener, vamos para el presupuesto de gastos. ¿Cuántas van a ser? ¿Cuántas hojas presupuestales? Sección consejo no la hacen. Sección personería tampoco la hacen. Solamente van a hacer sección alcaldía, ¿cierto? Gastos de funcionamiento, alcaldía. Vamos a hacer también gastos de inversión y servicios de la deuda. Entonces vamos a contar rápidamente cuántas hojas de presupuesto ustedes van a sacar. Entonces mira aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 que hasta aquí es 10. 11, 12, 13. Entonces, de gastos personales van 13, de gastos generales 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces son 22 de los gastos de funcionamiento. Servicio de la deuda 2 son 24. Y por cada una de los rubros de inversión, entonces tenemos aquí 1, 2, 24, ¿no? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. O sea que ustedes van a tener 41 hojas auxiliares del presupuesto de gastos, ¿cierto? Y tendrán que aperturarlo, lógicamente, con el presupuesto inicial y haciendo la demás información que les estaba diciendo. ¿Alguna pregunta frente al trabajito que tienen que hacer ya para dentro de 8 días? ¿Se entiende qué es lo que tienen que hacer claramente o hay alguna inquietud respecto del trabajo que tienen pendiente? Bueno, como no hay ninguna pregunta, entonces esa es la primera tarea que van a hacer. ¿Sí? Ahora repasemos para poder comenzar a hacer la ejecución. Entonces vamos a decir que ustedes, por decir algo, ya tienen ese primer trabajo que es darle apertura al presupuesto inicial. Y para dar apertura al presupuesto inicial, pues tienen que tener las hojas auxiliares de ingresos con su presupuesto inicial y cada una de las hojas de presupuesto de gastos auxiliares del presupuesto de gastos con su presupuesto inicial, ¿cierto? Repasemos. ¿Cómo se hace la ejecución presupuestal? Entonces, la ejecución presupuestal, nosotros mirábamos hace 2 clases, por aquí tiene que estar ejecución presupuestal. Programación y ejecución presupuestal, ¿de qué está esto? Programación y ejecución presupuestal. ¿Sí? Y entonces miramos, repasemos en qué consiste la ejecución presupuestal. ¿Sí? Entonces decíamos que la ejecución presupuestal de ingresos de un ente gubernamental, una entidad, ente central, se hacía por el sistema de caja y el ente descentralizado se hacía por el sistema de reconocimiento. Entonces vamos a hacer un ejercicio de un ente central, o sea, un municipio, ¿sí? O sea que vamos a registrar por el sistema de caja. Y la ejecución presupuestal de ingresos la hacíamos en esta fase. Entonces, la apropiación, que es la apropiación definitiva, que eso corresponde al presupuesto inicial más las modificaciones. Y de aquí en adelante, de esta fase aquí en adelante, es la ejecución de gastos. Decíamos CDP, que es un documento que simplemente nos garantiza la existencia de un rubro presupuestal que está disponible y libre de ejecución para poder comprometerlo, ¿sí?
Registro presupuestal del compromiso. ¿Cuándo nosotros hacemos el registro presupuestal del compromiso? El registro presupuestal del compromiso lo hacemos en 3 fases. Entonces, miremos en 3 fases el registro presupuestal. ¿Sí? Entonces, dice, el registro presupuestal lo hacemos cuando firmamos los contratos. Cuando firmamos un acto o un contrato, pues efectuamos el registro presupuestal. O sea que este registro presupuestal, cuando se firman los contratos, entonces, lógicamente, nosotros hacemos el registro presupuestal de compromiso. Obligación. Cuando nosotros hacemos un registro de una obligación, entonces decíamos, al momento del perfeccionamiento, cuando se pactan anticipos. ¿Sí? Cuando se pactan anticipos, al momento del perfeccionamiento o legalización. Cuando hay cumplimiento parcial de los compromisos, ¿sí? O cuando hay cumplimiento total de los compromisos, ¿sí? En ese momento hacemos el registro de la obligación. Y cuando nosotros hacemos el registro de la obligación, hay un documento que se llama orden de pago, ¿sí? Y con esa orden de pago es que nosotros hacemos el registro de la obligación. Y la última era el pago, que cuando hacemos el pago, pues lógicamente el pago se hace cuando se gira, ¿sí? Entonces, que en ese momento que se gira, nosotros registramos en la contabilidad ese pago presupuestal, ¿cierto? Y decíamos que cuáles eran los requisitos para poder hacer el pago, que el tesorero debía revisar todas estas cosas, o sea, que la cuenta, los documentos, ¿cierto? Estuvieran todos completos, que había que tener el CDP, el registro presupuestal, los documentos, que había que tener el reconocimiento de la obligación, o sea, la orden de pago, que tiene que estar la autorización efectuada por el alcalde en este caso, que había que verificar que las deducciones se hayan liquidado, en qué momento se liquidan las deducciones, en la obligación, el registro de la obligación, ¿sí? Y que cuáles eran esas deducciones de ley, pues entonces la retención de la fuente, amortización de anticipo de estampillas y todo lo relacionado. Que después de que estaba toda la documentación correcta, entonces se debía verificar el saldo en banco, un municipio no puede sobregirarse, y después de que se verifican todas estas cosas, entonces sí se gira. Entonces, vamos a hacer los RP, vamos a decir que el documento RP que se llama registro presupuestal es el documento que nosotros vamos a registrar en nuestra ejecución. El registro de la obligación, vamos a registrar un documento que vamos a decir que se llama OP, orden de pago, y el pago, el documento que vamos a registrar es un comprobante de pago o un comprobante de egreso, ¿sí? Que esa va a ser la forma en cómo vamos a trabajar. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí o todo perfecto? ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, seguimos. Entonces dejemos esto para más adelante comenzar. Entonces vamos a comenzar a hacer la ejecución presupuestal. ¿Sí? Vamos a comenzar a hacer la ejecución presupuestal. Y decimos que este es nuestro taller, o sea, estas son todas las transacciones que vamos a elaborar. ¿Sí? Todas las transacciones. Entonces, el primer punto dice, los recaudos del mes de enero fueron los siguientes. Entonces, por predial unificado, 545.300, por industria y comercio. Bueno, aquí están todos los recaudos del mes. En la realidad o en nuestra vida profesional, nosotros lo que hacemos es que cada vez que hay un recaudo, nosotros hacemos un registro, ¿cierto? Entonces, si hoy van 3 personas a pagar el impuesto predial, pues entonces las 3 personas son las que son 3 registros individuales. Si van 5, 10, 15, pues vamos a hacer los 5 registros. Pero en este caso, y para facilitar nuestro trabajo, pues vamos a acumular los registros y vamos a decir que todos los recaudos los vamos a hacer en un solo registro, pero ustedes ya saben que en la realidad lo que vamos a hacer es por cada uno de los actividades o de las transacciones vamos a hacer un documento. Entonces, dice impuesto predial. Entonces,
recaudamos 545.300 pesos. Entonces nos vamos aquí a presupuesto de ingresos, decimos predial unificado, que ya lo tenemos aperturado. Vamos a decir que en enero 31 del 2020 hicimos unos recaudos, ¿sí? Y aquí en recaudo le ponemos 545.300 pesos, ¿sí? Partida simple, un solo registro y ya, ¿sí? Entonces registramos un ingreso. De acuerdo que nosotros solamente registramos dos conceptos, ingresos y gastos. En este caso es un ingreso que es un recaudo de 545.300. Entonces, ¿cuánto nos queda por ejecutar? A los 40 millones le resto los recaudos que llevo acumulados, que son 545.300, y me queda por recaudar 39.454.700 pesos. Y de esa manera vamos a efectuar los recaudos uno a uno. Impuesto de industria y comercio, 15.200 pesos. Entonces, vamos a nuestro presupuesto de industria y comercio. La hoja de industria y comercio ya está marcada, entonces vamos a decir igual, enero 30, ¿cierto? Enero 31, perdón, habíamos dicho del 2020. Vamos a decir recaudos y dijimos que el recaudo era de 15.200 pesos, ¿sí? O sea, 14 millones de apropiación definitiva menos los 15.200 que recaudamos nos da 13.984.000 por recaudar. El que sigue, sobretasa a la gasolina. Entonces, vamos a la hoja de sobretasa a la gasolina. Aquí está. Entonces, vamos a marcarla. No le hemos dado todavía apertura. Entonces, vigencia 2020. La apertura la hacemos el 1 de enero del 2020. El acuerdo es acuerdo 068 del 2019 y el presupuesto inicial son 40 millones de pesos. Dice Juan Sebastián Rodríguez, ¿cómo se saca el porcentaje? Pues claro, esto es porcentaje de recaudo, mire. ¿Cuánto llevamos recaudado? Entonces cogemos aquí lo que llevamos recaudado dividido el total de apropiación definitiva y eso nos da el porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo sacamos el saldo que tenemos por recaudar? Cogemos el por ejecutar y lo dividimos en la apropiación definitiva, ¿cierto? Entonces, si quieren mirar la fórmula, pues ahí está la fórmula, mire. ¿Sí? Esto que es el recaudo acumulado dividido la apropiación definitiva. Y lógicamente le damos formato de porcentaje. Y también el por ejecutar o por recaudar el saldo de recaudo dividido la apropiación definitiva. O sea que aquí así sin hacer ningún registro, hemos recaudado el 0% y nos falta por ejecutar el 100%. Hay otra pregunta. No, gracias, profe. Listo. Entonces, decíamos que estamos haciendo la de la sobretasa a la gasolina, entonces vamos a decir que los recaudos del mes, entonces ahí en recaudos vamos a registrar, ¿dónde están los recaudos? Aquí está, 4.328.000. Pues 4.328.000. ¿Listo? O sea que tenemos unos acumulados de 4.328.000. Eso equivale al 10,82%. ¿Sí? Nos quedan 35.672.000. Eso equivale al 89,18, lo que nos falta por recaudar. Seguimos. Multas y sanciones, 2.528.000. Entonces, vamos a nuestro presupuesto de multas y sanciones, ¿cierto? Aquí pasa algo, multas y sanciones, ¿cierto? Tenemos 7 millones. Entonces, lo mismo, vamos a 2020, multas y sanciones, entonces, enero 1 de 2020,
El acuerdo es del 2019 y tenemos unos recaudos de 2.528.000. Aquí ya lo teníamos. 2.528.000. O sea, nos queda por recaudar 4.472.000. Vamos a hacer una suposición. ¿Qué pasaría si yo recaudo más de lo que tengo presupuestado? O sea, yo tengo presupuestado 7 millones, ¿cierto? Que tengo presupuestado recaudar 7 millones. ¿Qué tal que en el mes de febrero yo recaude 5 millones? O sea, ya llevo recaudados 2.500.000 y 5 millones son 7.528.000 de recaudo. O sea, supero el valor que tengo apropiado o presupuestado recaudar. Entonces simplemente lo hacemos, le ponemos aquí 5 millones, ¿cierto? 5 millones. O sea que hemos recaudado 7.528.000. O sea que ya recaudamos el 107%. O sea que superamos el presupuesto que nosotros pretendíamos recaudar. O sea, superamos el presupuesto inicial. ¿Cómo queda la ejecución? A 7 millones le quito los recaudos de 7.528.000, significa que me queda negativo 528.000. O sea que este 528.000 es el presupuesto que hemos recaudado de más, ¿cierto? Y eso equivale hemos superado el recaudo en el 7.54%, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿O cómo se llama esto? Técnicamente, ¿cómo se llama? Esto se llama un ingreso no aforado a presupuesto por ser el recaudo mayor al presupuesto. ¿Sí? Ingresos no aforados a presupuesto por ser el ingreso mayor a lo presupuestado. ¿Qué significa eso? Que hemos recaudado más de lo que yo tenía planeado recaudar. ¿Y qué pasa con estos ingresos no aforados al presupuesto? Entonces, hay que aforarlos. O sea, ¿en qué consiste eso aforamiento? Pues hay que hacer un acuerdo, un proyecto de acuerdo, enviárselo al Consejo Municipal y decimos, vamos a adicionar un ingreso por 528.000 y también tendremos que decir en qué nos pretendemos gastar esta plata. ¿Sí? Adicionamos un ingreso de 528 y adicionamos un gasto de 528 para siempre tener el equilibrio presupuestal. O sea, significa eso, ¿sí? Significa pues que pues yo no, cada vez que haya un ingreso no aforado, no, pues no voy a hacer el acuerdo, pues tengo que tener cuantía representativa. ¿Qué pasa si lo dejo así? Nada. ¿Qué pasa si llega el año a 31 de diciembre y yo no aforé? Pues que yo recaudé esto y no me lo pude gastar. O sea que esto después me va a pasar como un superávit porque los recaudos fueron superiores a lo que nosotros teníamos planeado. ¿Sí? Pero entonces yo puedo hacer esto en el momento que yo considere necesario. Ya cuando hayan partidas mayores, de mayor cuantía o que sean cuantías considerables para poder que se justifique la modificación al presupuesto. Kelly Campos pregunta, profesor, ¿de dónde salen los 7 millones de pesos? Estos 7 millones de pesos salen del presupuesto inicial. Miren, aquí está el presupuesto inicial. El presupuesto inicial que yo les envié fue este, y aquí está multa y sanciones, perdón, está más arriba, multa y sanciones, 7 millones de pesos. ¿Sí? Este es el presupuesto inicial, 7 millones de pesos. ¿Sí entendió de dónde sacamos esto? La que me estaba preguntando, 7 millones de pesos. Sí, ahí hay otra pregunta. Sí, allá, listo. Esto era una suposición, no era para simplemente que ustedes supieran qué pasaría si nosotros recaudamos más de lo que entonces ya saben.
¿sí? Cuando nosotros recaudamos más, pues simplemente se recauda y se registra, y esto después tendremos que adicionarlo, pero esto lo vamos a borrar porque eso no hace parte de nuestro taller. Seguimos. Seguimos con el siguiente ingreso, que es SGP de libre asignación. SGP de libre asignación. Entonces me voy para la hoja. ¿Sí? Acuérdense cómo es que está estructurado el Sistema General de Participación. Aquí está, entonces, SGP, propósito general de libre asignación. Entonces, 2020, aquí, enero 1 del 2020 damos apertura y el documento es el acuerdo 068 del 2019. Tenemos un recaudo que lo hicimos el 31 de enero, que fueron los 34.129.809. Eso equivale al 8,33%, ¿cierto? El presupuesto inicial fueron 409 y ya saben de dónde sacamos ese presupuesto inicial, pues de aquí del presupuesto, mírenlo, aquí está, vamos a mirar, mire, SGP libre asignación 409.557.000, ¿sí? Ese es el valor con que le dimos apertura, 409.557. Entonces a 409 le restamos los 34 millones, nos queda por ejecutar o por recaudar 375.427.000, equivalente al 91,67%. Y así lo vamos a hacer con todo el ingreso. O sea, esto es muy sencillo, ¿cierto? Esto es muy sencillo. Seguimos con SGP Salud, 54.312.000. Entonces vamos a buscar la hoja de presupuesto que corresponde a salud, ¿sí? Por acá está, listo, entonces aquí está, 2020, ¿cierto? Enero 19 del 2020, 20, el presupuesto del 2019, 651, y tuvimos un recaudo de 54.312.000. ¿De dónde sacamos estos 651? Entonces ya miramos que eso viene del presupuesto inicial. Acá está, mire, SGP Salud, 651.745.000. Listo. Y nos queda un por ejecutar de 597 millones. A 651 le quito los 54, me quedan 597 millones. Listo, esto no tiene ninguna complicación. Terminemos rapidito. SGP Educación. ¿Sí? Entonces, SGP Educación, vamos a buscar la hoja auxiliar de SGP Educación. Aquí está, entonces lo mismo, 2020, la apertura del 1 de enero, el acuerdo el del 2019 y el recaudo que hemos hecho a 31 de enero, que son los 8.768.000, nos queda por ejecutar 95 millones. SGP, agua potable y saneamiento básico. Entonces, de igual manera, vamos a ingresos, SGP, agua potable. Entonces, vigencia fiscal 2020, apertura de presupuesto a 1 de enero del 2020, el acuerdo el del 2019 y el recaudo a 31 de diciembre de 2020. Recaudamos por agua potable 21.194.000, nos quedan por recaudar 233.134.000. Alimentación escolar. Entonces, de igual manera, alimentación escolar, SGP alimentación escolar. Entonces, 2020, 1 de enero, la apertura inicial, el acuerdo del 2019 y el recaudo a 31 de enero del 2020, y eso recaudamos 1.580.000, nos queda por ejecutar 17.380.000. Y el último, que es propósito general de forzosa inversión, propósito general de forzosa inversión,
SGP, otros sectores también lo podemos llamar, ¿cierto? Pero realmente la manera de llamarlo, vamos a modificarlo de una vez para que quede bien como debe ser, ¿cierto? Entonces aquí, SGP, propósito, bueno, otros sectores es lo mismo, eso no nos pongamos, es lo mismo que forzosa inversión. Vigencia 2020, apertura 1 de enero del 2020, acuerdo del 2019 y el recaudo a 31 del 2020 recaudamos 53.986.129. Nos quedan por recaudar 593.847. Y hasta ahí sería la ejecución de los ingresos. Entonces ustedes ya esta semana van a dar apertura, ¿cierto? Van a marcar todas las hojitas y van a registrar los recaudos. Entonces, si no se acuerdan cómo es, pues entonces van al canal de YouTube y repasan otra vez y lo van haciendo despacio. Allá sí pueden ponerle la pausa, ¿no? Acá el profesor casi no pausa, ¿no? Allá usted en su casita sí puede poner la pausa y hacerlo despacio, de que vayan entendiendo poco a poco. El taller me lo hacen en grupos de 3 personas. Ustedes se pueden conectar de la misma manera por Zoom y cuando van trabajando. Y lógicamente para dentro de 8 días, el primer avance, ustedes van a escanearlo, ¿sí? A escanearlo y a enviármelo al correo. Todo el taller de ejecución tanto de ingresos como de gastos. Ahorita vamos a comenzar a hacer la ejecución de los egresos, ¿cierto? De los gastos. Y el taller lo tienen que enviar en cuadritos a mano alzada, lógicamente, no en computador, sino en lapicero, ¿cierto? Lo escanean y me lo envían. Preguntas hasta ahí, muchachos, inquietudes, ¿hay alguna complicación respecto de la ejecución de ingresos? Bueno, no hay ninguna pregunta. Sí, me parece muy bien. Seguimos entonces ahora con la segunda parte, que son la ejecución de los gastos. ¿Sí? Y aquí es cuando comenzamos. La ejecución de los gastos ya es un poquito más complicada porque pues hay diferentes fases. ¿Sí? Entonces, la fase que nosotros tenemos de ejecución de los gastos es la siguiente. Esta es la que nosotros teníamos la fase. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es el CDP. ¿Quién hace el CDP? La oficina de presupuesto. ¿Por qué? Porque el que debe expedir el CDP es el jefe de presupuesto. Entonces, este documento se hace para poder iniciar el proceso de contratación. Cuando se monta el proceso de contratación, el proceso ya sea una invitación, o sea contratación directa, o sea una licitación, bueno, la forma en que se haga el proceso de contratación, entonces se monta el proceso y lógicamente ya cuando hay un oferente que es designado para que realice el respectivo contrato, entonces la oficina de contratación lógicamente hace el contrato y lo firma el alcalde y lo firma el contratista, las dos partes. En ese momento, cuando se firma el contrato entre las partes y el contratista, entonces ese documento, ese contrato se envía nuevamente a la oficina de presupuesto para que se haga el registro presupuestal del compromiso, porque ustedes ya saben que cuando firmamos actos o contratos, pues es cuando estamos realmente comprometiendo el presupuesto y en ese momento nosotros tenemos que hacer el registro presupuestal del compromiso. ¿Sí? Después, el contratista se va y legaliza el contrato, o sea, que consiga hacer todas los diferentes actividades que le piden ahí dentro de la legalización. Cuando él regresa con el contrato a legalizarlo, entonces se va a la oficina de contratación, presenta todos los documentos y si los documentos son aceptados porque están correctos, entonces se emite un acto administrativo
que es la legalización del contrato. En ese momento que está legalizado el contrato, significa de que el contratista puede iniciar a ejecutar el contrato, ¿sí? A hacerla lo que para lo cual fue contratado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, acuérdense muchachos, las obligaciones que le nacen a presupuesto, las obligaciones nacen es de la cláusula de forma de pago. En la forma de pago es donde están señaladas las obligaciones. Si el contrato está pactado que hay que dar un anticipo a la legalización, entonces inmediatamente se debe hacer la orden de pago. Y la orden de pago es, lógicamente, que el alcalde está ordenando que se le pague al contratista. Entonces, todos esos documentos, junto a la orden de pago dada por el alcalde, se envía a contabilidad. Y contabilidad es el que debe hacer el registro de la obligación, ¿sí? Este registro de la obligación. Contabilidad debe, al momento de registrar la obligación en presupuesto, pues tendrá que hacer los descuentos de ley. ¿Y cuáles son los descuentos de ley? Retención en la fuente, estampillas, si lo tiene el caso, si hay retención de ICA, entonces hay que hacer la retención de ICA. Si hay algún otro tipo de descuento legal, como por ejemplo el Fondo de Seguridad Ciudadana. El Fondo de Seguridad Ciudadana se le aplica a todos los contratos de obra. Se le aplica a todos los contratos de obra. Entonces, la obligación en ese momento se registra y hacemos el registro de la obligación en nuestro presupuesto. De allí, de contabilidad, ya después de haber registrado la obligación, pasa a tesorería. ¿Sí? Que es la siguiente oficina, pasa a tesorería. Y tesorería realiza el pago revisando toda la documentación, revisando todos los descuentos que estén correctos y cuando miren sus bancos que hay plata, entonces se dispone a girar y para eso debe hacer un comprobante de pago o un comprobante de egreso. Y en ese momento es cuando nosotros registramos el pago en nuestra contabilidad presupuestal. ¿Sí? Hay algunos eventos en los cuales se hace todo al tiempo, porque son urgentes, pero pues todo al tiempo significa que dentro del mismo día se puede hacer todo, ¿sí? O se puede hacer en tiempos diferentes dependiendo del tipo de contrato, ¿sí? Por decir algo, yo llego, si es la construcción de una obra, entonces se registra el contrato cuando se firma. Irán a pasar 2 o 3 días, ¿sí? Para legalizarlo. Todos los contratos hay que legalizarlo. Entonces, pueden pasar 2 o 3 días, el tiempo que se tome el contratista, ¿sí? Después pasan otros días para que después de generar la obligación se haga el pago, porque dependiendo sea el billete. Pero hay otros eventos en los cuales se debe hacer todo muy rápido. Por ejemplo, llegó el recibo de la energía, ¿sí? ¿Hay contrato? Pues no hay contrato, ya es una obligación contraída, entonces hay que hacer de una vez. CDP, se pasa para CDP y el registro y después se pasa de una vez para contabilidad, ¿cierto? Con la orden de pago, porque siempre todo debe tener orden de pago y después se pasa para tesorería. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a retomar nuestro punto, nuestro taller. Dice, se pagan los servicios públicos así, entonces, de la alcaldía, energía, teléfono. Entonces, aquí vamos a hacer en esto, lo vamos a hacer todo al tiempo. ¿Sí? Vamos a hacerlo al tiempo. Vamos a hacer de una vez CDP, registro, obligación y de una vez pago, porque aquí estamos diciendo que se paga, o sea, que es uno de los que se hace todo el mismo día. Pero los demás sí se hacen en fechas diferentes. Si primero se suscribe el contrato, para allá en otra fecha se legaliza, para allá en otra fecha se registra la obligación y para allá en otra fecha se paga, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primero, ¿sí? Entonces, para esto nosotros vamos a tener una hoja auxiliar que la vamos a llamar control documental, ¿sí? Control documental. Y aquí vamos a tener por cada una de las fechas, entonces no vamos a, digamos que vamos a omitir el CDP, ¿cierto? Vamos a omitir el CDP, vamos a tener registro presupuestal, que el documento es, vamos
manejar como RP. Vamos a decir obligación presupuestal vamos a decir lo que es OP y vamos a decir, vamos a poner aquí también CDP para que antes de lógicamente hacer el RP necesariamente tendríamos que hacer entonces CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Y aquí pago, que es pago presupuesta, pago, y lo vamos a decir que es el comprobante de egreso. Y aquí vamos a tener el control de cheques para saber de qué y por cada una de las fuentes vamos a tener una cuenta corriente. ¿Sí? Vamos a tener una cuenta corriente. Y aquí vamos a tener la transacción y aquí vamos a tener el número, ¿cierto? El número. Entonces, comenzamos con nuestro primer ejercicio, primer punto. Entonces, el primer punto dice, pagamos servicios de energía por 225,000 pesos. Entonces, aquí, pago energía alcaldía. Pago energía de la alcaldía. ¿Sí? Pago energía de la alcaldía, entonces vamos a ponerlo acá. Así, eso. Vamos a ir cuadrando nuestra hoja de trabajo y vamos a hacer el CDP número, como dice pago, o sea, vamos a hacer todo el proceso completo. Entonces, CDP número 1, registro presupuestal número 1, obligación presupuestal número 1, comprobante de egreso número 1. Y vamos a decir que vamos a hacer el cheque número 01 y vamos ahora a mirar de qué chequera es que vamos a registrar. ¿Sí? Entonces vamos a decir, como esto no se registra por ningún lado, ¿sí? Entonces esto lo veamos y comenzamos a hacer el registro presupuestal, el RP01. Ahora vamos a escoger nuestro rubro presupuestal por medio del cual nosotros vamos a ejecutar este gasto. Entonces, nosotros tenemos en el presupuesto de gastos, tenemos gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda. Entonces, nosotros pagamos servicios públicos tanto en funcionamiento como en inversión. ¿Sí? Entonces, este gasto es de funcionamiento. Estos gastos de la alcaldía, los servicios públicos son de funcionamiento porque son de la alcaldía. El hecho que nosotros paguemos los servicios públicos del edificio municipal en nada beneficia a la comunidad. Eso es un gasto administrativo, entonces es un gasto de funcionamiento. Entonces nos vamos a buscar la partida presupuestal. Entonces nos vamos para nuestro presupuesto de gastos. Aquí está. Vamos a buscar los gastos de la alcaldía. Aquí está, miren. Gastos de la alcaldía, por aquí está, miren, gastos de funcionamiento de la alcaldía. No es un gasto de personal, no es un gasto general. Entonces, acá están los gastos generales y dentro de los gastos generales tengo un rubro que se llama servicios públicos y que tengo 500,000 pesos, o sea que sí puedo hacer. Entonces vamos aquí, vamos a marcarlo ya como ustedes saben, 2020, vamos a reducirlo un poco para que ustedes puedan mirar exactamente eso. Entonces, hay que dar también apertura a todos los rubros del presupuesto de gasto. Lo mismo, lo damos a la apertura, el 1 de enero del 2020, el acuerdo es del 2019 y tenemos un presupuesto inicial de 500,000 pesos. ¿Cuánto tenemos por ejecutar? Entonces, aquí vamos al por ejecutar 500,000 pesos. Entonces, tenemos un por ejecutar de 500,000 pesos. Listo. Entonces ya emitimos el CDP, pero el CDP no hacemos nada. Entonces vamos a decir que el 3 de enero fue que el 5 de enero, para no exagerar, porque todavía está uno celebrando el cambio de año. 5 de enero, entonces vamos a decir
Registro presupuestal número 01. Factura, entonces la factura, el número de la factura a favor de de Electrohuila, ¿cierto? De Electrohuila. ¿Por valor de cuánto? De 225.300 pesos. Entonces vamos al registro presupuestales y efectuamos nuestro registro, 225.300. ¡Listo! Partida simple, un solo registro, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene este registro presupuestal? Entonces, lógicamente me está disminuyendo mi presupuesto disponible. Entonces, aquí tenemos 500.000 pesos que teníamos de apropiación definitiva, menos lo que ya me acabé de gastar, 225, o sea, que me da por ejecutar 274.000. ¿Sí? 274.000. Listo. Ahora vamos a la siguiente fase, que es la obligación. Entonces, la obligación, entonces lo mismo, entonces el mismo 5 de enero registramos el documento orden de pago 01, orden de pago 01. Los servicios públicos no tienen ningún descuento. Son autorretenedores por renta. Normalmente son autorretenedores por ICA también. No son sujetos a estampillas, ¿cierto? Entonces, prácticamente uno paga los servicios públicos y no hace ningún descuento. Por eso no vamos a hacer cuentas de descuento, ¿sí? Entonces, y estamos registrando la orden de pago con la factura tal a favor de la electrificadora del Huila. ¿Por cuánto? Entonces vamos a obligaciones y 225.300 pesos. Significa de que si registramos una obligación presupuestal, entonces nos nace una cuenta por pagar presupuestal de 225.300. Fíjense que no se movió el por ejecutar. ¿Cuándo se mueve el por ejecutar? Cuando hacemos registros presupuestales, porque en ese momento es que nosotros nos estamos verdaderamente gastando la plata. Con obligaciones y pagos simplemente estamos terminando la transacción, ¿cierto? Continuando, pero realmente cuando nosotros nos estamos gastando la plata es con la ejecución presupuestal, es con el registro presupuestal, o sea, cuando hacemos contrato. ¿De dónde sacamos esta cuenta por pagar? La sacamos de coger las obligaciones, 225.300, y restarle los pagos que no tenemos. A 225 le restamos los pagos cero, me dan unas cuentas por pagar presupuestales de 225.300 pesos. Ahora solamente falta registrar el pago. Y el pago en la misma fecha, vamos a hacerlo comprobante de egreso número 01, cheque número 01, porque es el primer cheque que vamos a registrar, y vamos a manejar cheques, porque eso ya no se usa, ¿no? Ya yo creo que ninguna alcaldía ya usa cheque, pero lo vamos a manejar aquí de manera ilustrativa para poder asemejar al control documental, para que ustedes entiendan un poco de lo que, de dónde se debe girar, ¿sí? Pero realmente hoy en día ya no se utilizan cheques. Adicionalmente, por ejemplo, las cuentas que provienen del Sistema General de Participaciones deben utilizar obligatoriamente unas cuentas maestras, y estas cuentas maestras tienen un uso restringido, ¿sí? Y debe ser una cuenta en la cual se generan rendimientos financieros, o sea que para manejar los recursos que nos manda la nación por el Sistema General de Participaciones, no las podemos tener en una cuenta corriente, ¿sí? Entonces, comenzando por ahí. Pero nosotros sí lo vamos a hacer de esa manera, o sea, como si fuera una cuenta corriente, así sea una cuenta de ahorros, de todas maneras vamos a decir de que también vamos a girar un cheque, pero ustedes saben que en la práctica no es así. Ahora, dijimos que por cada fuente de financiación nosotros íbamos a tener una cuenta corriente. Por cada fuente de financiación nosotros vamos a tener una cuenta corriente, ¿sí? Entonces, para el control de cheque, miremos las fuentes que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes? Las fuentes fueron las que hicimos nosotros
cuando hicimos la financiación. Entonces, estas son las fuentes. Entonces, vamos a tener primera fuente, recursos propios de libre financiación, libre asignación. Entonces, recursos propios de libre asignación es la primera cuenta. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí vamos a decir cuentas bancarias y aquí vamos a decir control de cheques. Control de cheques. Cheques. ¿Qué otra fuente tenemos? Entonces, SGP, propósito general de libre asignación. Entonces, aquí tenemos otra cuenta SGP, propósito general de libre asignación. SG, propósito general de forzosa inversión. Les cuento una cosa. Otra de las cosas nuevas que hemos traído y es que el SGP, propósito general, se maneja en una sola cuenta. Pero aquí, para efectos ilustrativos, vamos a separar lo que es libre asignación del propósito general y de forzosa inversión, vamos a separarlo, pero eso en la práctica es una sola cuenta. SGP Salud, tengo aquí SGP Salud. SGP Educación, ¿cierto? SGP Educación. SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, Alimentación Escolar, Procultura y Proadulto Mayor. Entonces vamos a manejar estas cuentas bancarias. Estas cuentas bancarias son las que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a quitar este control de este cheque 1 porque todavía no sabemos de qué cuenta lo vamos a manejar, de qué cuenta lo vamos a girar. Entonces, ¿de qué cuenta giramos? Entonces, para eso tenemos que mirar con qué fuente está financiado el rubro que nosotros estamos pagando. ¿Sí? Entonces, para eso nos vamos a nuestro presupuesto de gastos. Aquí tenemos el presupuesto de gastos. Nosotros estamos financiando esto con servicios públicos, gastos generales, servicios públicos. Entonces vamos a mirar acá en el presupuesto de gastos. Aquí tenemos Consejo Municipal, esta no es. Alcaldía Municipal, aquí está. Tenemos gastos generales y tenemos aquí servicios públicos. El presupuesto tenemos 500,000 pesos. Está financiado con la fuente SGP libre asignación. Eso significa de que la chequera que vamos a utilizar es la de SGP libre asignación, entonces será esta y este será el primer cheque que nosotros vamos a hacer, SGP libre asignación. Y de la misma manera, entonces nosotros vamos a registrar en nuestro libro auxiliar eso. Entonces, cheque número 01 de la cuenta SGP, propósito general de libre asignación a favor de Electrohuila. A favor de Electrohuila. ¿Sí? Y vamos a registrar el pago por 225,300 pesos. Y lógicamente se nos desaparece la cuenta por pagar. ¿Por qué se nos desaparece? ¿Cómo calculamos esta cuenta por pagar? Cogemos las obligaciones, que son 225,300, y le restamos los pagos de 225. 225 menos 225, 0. Y ahí terminamos la ejecución de este primer punto que se llama pago de servicio público. Entonces simplemente ya pagamos el primero, energía. ¿Sí? Primero, energía. Entonces, ya hicimos nuestra primera ejecución de gastos completa. Pregunta, muchachos, hasta ahí, ¿alguna inquietud? ¿Sí se entendió lo que se hizo? ¿O hay alguna inquietud que ustedes no hayan entendido alguna parte? O si no, pues seguimos con la segunda, que es el teléfono de la alcaldía. Perfecto. Están entendiendo muy bien porque nadie pregunta, ¿no? Está muy bien. Están voladores ustedes este semestre, muchachos. Muy bien. Vamos a hacer la segunda transacción, que es el pago del teléfono. ¿Sí? Pago del teléfono.
Entonces vamos a emitir el CDP número 2, ¿sí? El CDP número 2. Lo del colegio se registra igual. Kelly Campos, ya vamos a mirar. Kelly, entonces hay que esperar, ¿cierto? Un momentico, Kelly. Ya miramos cuando lleguemos al colegio cómo se registra eso. Juan Carlos Pérez, ¿quiere hablar de Juan Carlos Pérez o vamos a habilitar el micrófono a ver qué nos dice Juan Carlos Pérez? A ver, Juan Carlos, cuéntenos, ¿cuál es su... Profe, Casa de Cultura. ¿Cómo? Casa de Cultura. ¿Pero el trabajo o qué? No le Ay, escucho bien. puta clase, mano, vea. Espere, denme un segundo, voy a solamente, yo pensé que están todos juiciosos y no están hablando. Entonces voy a habilitar solo el micrófono de Juan Carlos. De Juan Carlos Pérez. Ahora sí, Juan Carlos, le escucho. Profe, sino que en los de servicios de energía también está de Casa de Cultura. Ese todavía no, o más adelante. No, vamos primero, vamos a hacer todos los de la alcaldía. ¿Listo? ¿O vamos a hacer el del colegio? ¿Usted quiere que hagamos el del colegio o qué? ¿Estaban a usted el precoz de la clase? ¿Sí o no? Sí. Ah, sí, usted el precoz. Porque primero es energía, ¿no? Sí, no, pues vamos a ir con la energía, pues usted podemos seguir el segundo, el tercero. Entonces, vamos a hacer el del colegio. Sí, vamos a hacer este del colegio, no hay ningún problema. ¿Listo, Juan Carlos? Entonces vamos a hacer el del colegio, vamos a desactivarle ahí el micrófono. Entonces vamos a hacer el segundo, que es el recibo del colegio. ¿Sí? Recibo del colegio. Entonces, vamos a ver si tenemos, entonces, como es del colegio, ya no es un gasto de funcionamiento. ¿Sí? Como es del colegio, ya no es un gasto de funcionamiento, es un gasto de inversión. ¿Por qué? Porque lógicamente esto ya no es un gasto administrativo, es un gasto, si nosotros, ¿será que se beneficia alguna población cuando pagamos el servicio de energía? Claro, se benefician todos los muchachos que van a estudiar, porque si no pagamos la energía del colegio, le cortan la energía y muy seguramente no van a poder estudiar en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, lógicamente, esto es un gasto de inversión. Entonces, vamos a mirar qué presupuesto tenemos disponible para este. Entonces, lógicamente, como es un gasto de inversión, entonces nos vamos por inversión, gastos de inversión. Y como es un colegio, entonces sector educación. Tenemos un programa o un rubro que se llama sostenimiento de colegios y escuelas. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a irlo modificando, ¿sí? Dándole apertura, vamos a cambiarle aquí las fechas. Y tenemos disponible para ejecutar, entonces vamos al por ejecutar. Aquí está, por ejecutar, 34 millones de pesos. Vamos a darle aquí formato para que quede más bonito. Listo, 34 millones. Y el porcentaje, ¿sí? Vamos, o sea, sí tenemos presupuesto, tenemos 34 millones para ejecutar. ¿Cuánto necesitamos? Pues entonces necesitamos solamente 285, o sea, sí podemos ejecutar ese gasto. Entonces vamos a nuestro control documental, entonces vamos a decir aquí, pago energía del colegio, pago energía del colegio. Listo, entonces hacemos el CDP número 2, registro presupuestal número 2, obligación número 2, comprobante de egresos número 2, y ahora miramos el cheque, ¿cierto? Para saber qué cheque es, de qué cuenta es. Hay una pregunta en el chat. Coronavirus, esta no, qué cuento, hombre. Aquí, estas clases virtuales me tienen jodido porque el único que hablo soy yo. Ustedes no hablan, no participan, no dicen nada, entonces no me dan ni tiempo de descansar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces nos vamos a buscar el rubro que vamos a ejecutar
Y ya dijimos que vamos a ejecutarlo por el presupuesto de educación, inversión, sector de educación, sostenimiento de colegio y escuela. Entonces vamos a decir que en el mismo enero 3 del 2020, enero 3 de 2020, hicimos el registro, acuérdense, ya hicimos el CDP, pero no se registra en nuestra contabilidad presupuestal. Registro presupuestal número 02. ¿Sí? Factura, entonces la factura, otro número de factura a nombre de de Electrohuila. Electrohuila. Vamos a registros presupuestales y decimos que es por 285.600 pesos. 285.600 pesos en registros presupuestales. ¿Listo? ¿Cuánto nos queda por ejecutar? A 34 millones, el resto de los 285 me queda por ejecutar 33.715.000. Y hasta ahí el registro presupuestal. El mismo día hicimos la orden de pago número 02 a favor de Electrohuila. Y registramos nuestra orden de registro, nuestra obligación por 285.000, o sea que nos aparece una cuenta por pagar presupuestal de 285.600 pesos. Y el mismo 3 de enero, porque esta administración es demasiado eficiente, vamos a hacer el comprobante de egreso número 02. ¿Sí? Ahora vamos a mirar de qué cuenta vamos a girar el cheque de la electrificadora de Huila. Nos vamos a la financiación de gastos, nos vamos para el rubro que estamos utilizando, que es educación, sostenimiento de colegio y escuela, y tengo yo dos fuentes, una fuente que es 9 millones, que es SGP libre de asignación, y otra cuenta que es educación. ¿De cuál giro? De cualquiera de las dos. Yo puedo hacer giros hasta 9 millones, hasta que me agoten estos 9 millones por SGP libre de asignación, o puedo utilizar estos 24 millones. Entonces, voy a registrarlo, voy a girar de SGP educación. Entonces, nos vamos para el control documental y decimos que de SGP educación vamos a hacer el cheque número 1. Cheque número 1. Entonces, ahora sí voy a mi presupuesto, mi libro auxiliar de presupuesto, sostenimiento de escuelas, y digo que es el comprobante de egresos 02, cheque número 01, y que voy a girar del Sistema General de Participaciones para la Educación a favor de Electrohuila. A favor de Electrohuila. Y voy a girar un pago, voy a realizar un pago de 285.600 pesos y se desaparece la cuenta por pagar. Y de esa manera quedó registrado, este pago de la energía del colegio. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? O si hay alguna inquietud, o si no, pues seguimos. Ok, no hay pregunta. Entonces vamos a hacer ahora el registro de la energía de la Casa de la Cultura, ¿cierto? Que es el tercero. Registro de la Casa de la Energía de la Casa de la Cultura. Entonces vamos a nuestro control documental. Vamos a decir pago de energía de la Casa de la Cultura. Energía, Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, listo. Entonces vamos a hacer CDP número 3. Registro presupuestal número 3. Orden de pago número 3. Comprobante de egreso número 3, y vamos a mirar de dónde vamos a girar la energía de la Casa de la Cultura.
Ahora sí vamos a nuestro taller y vamos a mirar de qué rubro voy a ejecutar para pagar el recibo de la energía. Entonces, de la misma manera, esto no es un gasto de funcionamiento, es un gasto de inversión. Y si es un gasto de inversión, entonces, como es de cultura, entonces voy al sector cultura, aquí está cultura, y tengo dos programas o dos rubros presupuestales, uno que se llama sostenimiento y dotación de la banda municipal y el otro sostenimiento y dotación de la Casa de la Cultura. Entonces, este es el rubro que voy a utilizar y tengo 31 millones de pesos para eso. ¿Cierto? 31 millones de pesos. Entonces vamos aquí a disminuir un poco para que todos tengan visualizar mejor. Entonces aquí 2020, enero 1 del 2020, acuerdo del 2019. Y tengo disponible para ejecutar, aquí está, 31 millones. Vamos aquí a darle formato para que quede esto más bonito. Listo. Vamos a darle también formato aquí a la cuenta por pagar. 31 millones y necesitamos pagar como 50 y pico, o sea, no hay ningún problema. Vamos a decir que esto lo hicimos, esta transacción se hizo el 3 de enero. Entonces dijimos, CDP no se registra en nuestro libro, en nuestra contabilidad presupuestal, que es un requisito, sí, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero no lo vamos a registrar. Registro presupuestal número 03 para registrar la factura a nombre de a favor de Electrohuila. Y dijimos que tenemos el valor del recibo es 58,300 pesos. Entonces vamos a registro 58,300 pesos. O sea que nos queda por ejecutar a 31,066,000, le quitamos los 58,000, me queda por ejecutar 31,008,000. Hacemos en el mismo día, hacemos la orden de pago número 03 a favor de Electrohuila. Registramos la obligación 58,300 pesos. Me nace una cuenta por pagar de 58,000. Obligaciones menos pagos. Me dan las cuentas por pagar. Y el mismo 3 de enero voy a registrar un comprobante de egreso número 03. Cheque. Entonces vamos a ver qué cheque. Entonces, para saber de qué cuenta debo girar, entonces, pues lógicamente tengo que mirar la fuente de financiación. Entonces, me voy para mi presupuesto financiado. Aquí tengo mi presupuesto financiado. Busco el rubro que estoy ejecutando, que es inversión, cultura, sostenimiento de dotación, Casa de la Cultura. Y tengo dos fuentes. Fuente SGP, propósito general de forzosa inversión, y tengo Procultura. ¿Sí? Entonces voy a girar de SGP, propósito general. Entonces voy a control documental y digo que voy a girar SGP, propósito de forzosa inversión, cheque número 01. Entonces lo voy a registrar en mi hoja auxiliar, aquí dotación. Entonces, cheque número 01 de SGP, propósito general de forzosa inversión a favor de Electrohuila. ¿Listo? Y el pago es de 58,300 pesos. Desaparece la cuenta por pagar. Listo, de esta manera, pues hemos
hemos registrado estos primeros 3 recibos, los recibos de la energía. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el recibo del teléfono. Teléfono de la alcaldía. Entonces vamos a ver si tengo presupuesto para poder financiar, para poder ejecutar. Juan Carlos Pérez me pregunta, ¿usted nos envía el Excel? Sí, yo les envío el Excel, pero cuando terminemos el taller, cuando lo tengamos todo el 100%, entonces les envío el taller. Por ahora ustedes trabajen en sus hojitas de trabajo. Cierto que esta semana, por si pues están como aburridos de pronto jugando parchis, toda hora jugando parchis, entonces no. Tienen que sacar ahora tiempo para que desaburran, todos siempre haciendo lo mismo todos los días, entonces ahí tienen una entretención para esta semanita. Vamos a mirar a ver la ejecución del teléfono 825-500. Entonces vamos a nuestro rubro presupuestal es un gasto de funcionamiento porque es el teléfono de la alcaldía. Entonces me voy para el teléfono de la alcaldía, para el presupuesto de la alcaldía, gastos de funcionamiento. Me voy otra vez para servicios públicos. Y estoy, ¿cierto? Y resulta que voy a mirar cuánto tengo disponible para ejecución. Mire, servicios públicos de la alcaldía. Por ejecutar tengo 274.700 pesos. Resulta que necesito para pagar el recibo, necesito unos 825 y adicionalmente me falta todo esto. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente hicieron el presupuesto mal. ¿Cómo le ocurre que van a dejar para servicios públicos de un año, todo un año, 500.000 pesos? ¿Esto por qué se hizo? Pues se hizo, pues lógicamente, a propósito para que ustedes cuando les pase esto, ¿sí? Pues sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces aquí hay que hacer una modificación presupuestal. ¿Sí? Tenemos que modificar un presupuesto para aumentar este gasto y poder pagar. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Pues no vamos a poder pagar la energía. Y si no pagamos la energía, pues lógicamente no vamos a poder, nos van a cortar todos los servicios. Y si estamos hablando apenas del primer mes de servicio, entonces lo otro tenemos que solucionar. Y no podemos pasar un proyecto para modificar el presupuesto porque se nos demora mucho. Se nos demora mucho, entonces lógicamente nos cortan la energía. Entonces, aquí la solución es que dentro del mismo gasto de funcionamiento, yo disminuya una partida del gasto de funcionamiento y aumentemos servicios públicos. Y eso lo puede hacer a través de un decreto del alcalde. ¿Sí? No necesita, si es dentro del servicio, dentro del mismo gasto de funcionamiento, lo puede hacer el alcalde. Si vamos a tocar el gasto de inversión, eso no lo puede hacer el alcalde, tendría que mandarlo al consejo municipal y eso se demora mucho. Entonces vamos a mirar aquí, y vamos a mirar aquí nuestros gastos de funcionamiento. Aquí tenemos nuestros gastos de funcionamiento. Entonces, gastos generales, servicios de personal, pues todo esto lo vamos a necesitar. ¿Cierto? No podríamos coger ninguno. Entonces, aquí en este gasto de funcionamiento, lo que más tienen presupuesto es compra de equipo, que pues lógicamente se ha presupuestado para hacer esa compra de por 10 millones de pesos, pero no es que lo necesitemos ya. En cambio, los servicios públicos sí lo necesitamos ya. Viático y gastos de viaje, estos 8 millones son para el alcalde, eso no lo podemos tocar. O sea, al contrario, más adelante va a tocar es aumentarlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a aumentar en 5 millones de pesos servicios públicos y para que nos quede equilibrado el presupuesto vamos a reducir compra de equipo en 5 millones de pesos. ¿Sí? Aumentamos 5 millones en servicios públicos y reducimos 5 millones en servicios públicos. Y eso se hace a través de un decreto. Aquí habíamos dicho que era el 5 de enero. Vamos a decir que el 5 de enero, también ese mismo 5 de enero, vamos a decir decreto número 07 de 2020. Y como esta es la de
servicios públicos, entonces vamos a hacer un incremento en 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. O sea que nos quedó una apropiación definitiva de 5 millones 500 y de esa manera nos quedó por ejecutar 5 millones 274 mil. Pero falta, como ya hicimos la adición, entonces ahora vamos a hacer la reducción. Y esa reducción la vamos a hacer es en compra de equipo. Entonces aquí tenemos compra de equipo. La vamos a hacer la reducción aquí de 5 millones de pesos. O sea que nos quedan 5 millones definitivos como por ejecutar 5 millones de pesos. ¿Cierto? Teníamos 10, restamos 5, nos quedan 5 y no hemos ejecutado nada, o sea, por ejecutar 5. Vamos a cuadrar de una vez esta hojita. 2020, enero 1 del 2020, sea la apertura y el acuerdo es del año 2019. Y de esa manera, entonces ya tenemos presupuesto. Como ya tenemos presupuesto, entonces ahora sí podemos entrar a modificar a ejecutar nuestro servicio de teléfono. Entonces vamos a la hoja de control documental, le vamos a decir pago de teléfono, alcaldía. ¿Sí? Entonces vamos a hacer CDP número 4, registro presupuestal número 4, obligación número 4, comprobante de egreso número 4 y ahora miramos de a dónde vamos a girar el cheque. Entonces nos vamos ahora sí a nuestra taller, entonces vamos otra vez, estamos en compra de equipo. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a la hoja de servicios públicos. Vamos a decir que el 6 de enero, vamos a hacer el registro presupuestal número 04, factura, ¿cierto? A nombre de Colombia Telecomunicaciones. Colombia Telecomunicaciones. Y nuestro registro presupuestal es por el valor del teléfono 825.500. 825.500 pesos. ¿Cierto? A 5.500.000 le quito 1.050.000 porque es los registros acumulados, eso me da como 4.449.000. El mismo 6 voy a registrar la orden de pago número 04 a favor de Colombia Telecomunicaciones. Colombia Telecomunicaciones por las obligaciones por 825.500 pesos. ¿Sí? Y entonces me nace una cuenta por pagar de 825.500. Y vamos a registrar ahora el pago. Va a ser comprobante de egreso número 04, cheque. Entonces vamos a mirar cómo está financiado. Hay una pregunta de Lady Vanessa Flores. Me pregunta si la apropiación definitiva solo se modifica cuando hay adiciones y reducciones. Sí, señora. Solamente cuando hay adición o reducción se modifica la apropiación definitiva. ¿Sí? Solamente. Vamos entonces ahora a mirar de dónde vamos a está financiado nuestro servicio público. Entonces ya dijimos que sistema general de participaciones, o sea que vamos a registrar el cheque, vamos a girar el cheque por sistema general de participaciones. Ya estamos terminando, Marlon, ya en 10 minuticos terminamos. Entonces,
Nos vamos para control documental. Control documental. Y dijimos que entonces del sistema general de participaciones de libre asignación ya habíamos ido a un cheque, entonces tenemos el cheque número 2, ¿cierto? Cheque número 2, entonces vamos a hacer el registro correspondiente. Entonces, vamos a servicios públicos. Listo, entonces, comprobante de egreso 4, cheque número 02 de Sistema General de Participaciones de Propósito General de Libre Asignación a favor de Colombia Telecomunicaciones. Y registramos el pago por valor de 825,500 pesos. Significa que se desaparece la cuenta por pagar.